Hola, soy Itzel y aunque en mi currículum dice que soy historiadora, la verdad es que aquí no vengo a dar cátedra. Me apasiona la música, me intriga cómo las canciones nos enseñan a hablar, a sentir, a revelarnos. Este podcast no es para dar respuestas definitivas, sino para abrir conversaciones, para compartir lo que sé, lo que no sé y lo que estoy descubriendo junto con ustedes. Y yo soy José Juan Reyes y estoy aquí también para compartir mi experiencia como periodista desde hace más de 30 años. Además de ser profesional en el periodismo, soy melómano desde siempre. Mi experiencia en ese sentido, empezó desde los discos que se grababan en acetato o vinil hasta lo digital, que es lo más actual. Y mientras que con el trabajo he tenido la oportunidad de estar en redacciones, camerinos, conciertos y entrevistas, muchísimas de ellas vinculadas desde luego a la música. Pero lo que más disfruto es platicar sobre cómo la música nos atraviesa. Así que aquí estamos, padre e hija, riff y palabra, historia y emoción. Bienvenidos a Vintage Pop, el soundtrack de nuestra historia. Hola, pues bienvenidos a otro episodio de Vintage Pop. Esta ocasión hablaremos del punk, eh, que no solo se escucha, se viste, se grita, se imprimen fanzines y se coleccionan vinilos. Yo crecí con las Ultrasónicas, Tijuana No, los Ramones y los Sex Pistols, y hoy quiero entenderlo como una cultura y como una resistencia. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un podcast, a una edición más de su podcast Vintage Pop. Y bueno, es cierto, en México el punk encontró, digamos, lo necesario, lo suficiente para poder desarrollarse. No como en otros países, Inglaterra y Estados Unidos sobre todo, pero sí con un gran elenco, digamos, un panorama muy amplio de bandas con propuestas, algunas de ellas muy interesantes. Para entender el punk en México, primero hay que mirar un poco más lejos. El punk no nació aquí, tuvo dos cunas principales. Por un lado, Nueva York a mediados de los 70s, ahí en un club chiquito llamado CBGB, bandas como The Ramones, Patti Smith, Television o Blondie empezaron a tocar canciones cortas, rápidas, sin adornos. Era un regreso a lo básico, un rechazo a los solos interminables de rock progresivo y a la música que ya no sonaba demasiado lejana a la vida real. Por otro lado, en Inglaterra, ahí el contexto era distinto. Desempleo, crisis económica, jóvenes sin futuro, y de ese enojo nacieron los Sex Pistols, con su famoso God Save the Queen y The Clash, que mezclaban punk con reggae para hablar de racismo, de desigualdad y política. En Londres el punk fue más que música, fue un movimiento social que se veía en la ropa, en los peinados, en los fanzines, y claro, esas ideas viajaron. Cruzaron fronteras, llegaron en discos importados, en revistas, en copias piratas, y cuando aterrizaron en México, se encontraron con un país que ya traía su propia historia de rabia y resistencia, porque en los años 60, México empezó a abrirse culturalmente. La sociedad era muy cerrada, muy ensimismada, pero de pronto llegaron los Beatles, llegaron los folcloristas latinoamericanos, y la juventud empezó a escuchar otras voces, otras formas de pensar. La globalización cultural estaba tocando la puerta. Luego vino el 68. El 2 de octubre, la matanza de Tlatelolco dejó una herida profunda. Jóvenes que pedían libertad fueron silenciados con violencia, y después de eso nada volvió a ser igual. Se abrió una coyuntura. Huelgas por mejores salarios, por prestaciones, por la famosa democracia sindical, México se sumaba a una ola global de movimientos sociales, y aquí vale la pena hacer un paréntesis. Esos movimientos no se quedaron en el pasado. Hoy seguimos viendo cómo el descontento se mantiene. Y pues bueno, en México el acetato no llegó solo como un formato, ¿no? Fue considerado más un manifiesto, o al menos así es como lo veo, pues desde los años 80, los vinilos que circularon realmente en la ciudad y me imagino que en todo México, pues eran grabaciones caseras, pensados independientes, portadas fotocopiadas y hasta discos piratas que se vendían en mercados como el Chopo o pues no sé, cualquier otro mercado de alguna colonia. Bandas como Size, Rebel Punk, TNT, Xenofobia o Meli empezaron a grabar en cassettes y vinilos artesanales. Muchos de estos discos no estaban en tiendas, eran intercambiados entre las propias bandas y sus seguidores. Los vendían en sus conciertos en aquel momento. Ahorita vamos a hablar un poco más sobre la historia de las presentaciones en México en este momento. Hablamos de los años 70
y desde luego parte de los 80. Entonces era muy difícil encontrar escenarios propios para este tipo de bandas por su propuesta, su sonido, su actitud muy agresiva. Así que las presentaciones, los sellos eran DIY, como algunos de ellos eran Com Rock o Vale Vergas Discos. El acetato era entonces Resistencia Física, un grupo grabado en surcos. El vinilo en México pues, fue más que música, ¿no? Fue también una expresión a estas nuevas formas, ¿no? De que los jóvenes, los adultos, pues pudieran no solo compartir música, ¿no? Sino esta parte del arte, del poder comunicarse, del poder expresarte, pues aunque fuera socialmente no incorrecto, pero pues diferente, ¿no? Y mira, habría que recordar un poco, hacer un poco una historia breve de cómo surgió el punk. Primero en Inglaterra, en ciudades, bueno, sí, Londres, y en un momento de crisis durante el régimen, el mandato de Margaret Thatcher, la dama de hierro, le decían, porque impuso represión, no precisamente represión, pero derivó en eso. Pero sus políticas de control y de desarrollo económico eran muy, muy estrictas y era la primera mujer en gobernar un país de ese nivel y de ese perfil. Y en muchas ciudades de ese país, de Inglaterra, surgieron las condiciones necesarias para la rebeldía propia, desde luego, de las bandas que posteriormente, ya lo mencionaste, como Sex Pistols y otras más, The Clash, desde luego, son de las más famosas aún en nuestra época, y eran este grito de los jóvenes de la época que no tenían acceso a muchas cosas, a muchas estabilidad económica, estabilidad social, y su futuro era oscuro, era muy, muy limitado en cuanto a desarrollo profesional, personal y este tipo de condiciones que están, digamos, que prevalecen en el espíritu del movimiento punk en ese momento. Y en México, donde ya estamos acostumbrados desde entonces y desde antes, yo creo que después del 68, a estar en crisis, a vivir en crisis, y con el desarrollo de la Ciudad de México, que era, siempre ha sido creciente, pero que en ese momento era como más notable. Es decir, la ciudad, la periferia de la ciudad, de Zahualcóyotl en particular, eran de los puntos más álgidos, donde surgía toda esta contracultura, a la par de otras regiones, otras zonas de la capital del país, como la zona, así le llamamos, por acá la zona azul y oro, que no es nada otra cosa sino el sur de la Ciudad de México y lo que rodea a Ciudad Universitaria y desde luego a también San Ángel. Y ahorita hablaremos un poco más de por qué esta zona. Esto también es algo muy particular del punk. Su manera de expresarse siempre fue, más bien su manera de divulgación siempre fue underground, ¿no? O sea, no era como que lo anunciaran en la televisión, en alguna revista, ¿no? O sea, era quizá de boca en boca, ¿no? De que te enteraras que esa banda o tal banda iba a tocar, ¿no? Eso pasó además con los Ramones. Yo sé que tú estuviste en uno de sus conciertos cuando fueron a la Ciudad de México. Sí es, así es. No sé si nos Y quieras. esto fue algo muy divertido. Fue un concierto en un balneario sobre Zaragoza, no recuerdo el nombre, creo que sí se llamaba Balneario Zaragoza, algo así, y estaba ya abandonado, ya no funcionaba como hotel, y ahí fue el concierto, y bueno, fue algo bastante divertido, muy desorganizado. En México también hay que hacer un poco de historia que me parece muy interesante de comentar. Después del 68, las autoridades en el país, en particular en la Ciudad de México, pues cancelaron todo lo que tuviera que ver con los jóvenes, en particular los conciertos. Así que no había manera de acercarse a las bandas que no fuera de este circuito, hoy diríamos alternativo, así lo podríamos mencionar, pero en ese momento eran conocidos con el nombre de algunos lugares, Hoyos Funky. Hip 70, en la parte de arriba de ¿sabes? Sobre Insurgente Sur, en la parte de arriba de la tienda, tenía un espacio dedicado a presentar nuevas bandas. Ahí tocaron no solo bandas punk, sino Sides, desde luego, estuvo ahí, pero también Cecilia Toussaint, también estaban otras bandas, El Juguete Rabioso y un montón de otros grupos que eran de rock, considerados entonces como algo prohibido, que no era, sí era para los jóvenes, pero no era accesible tan fácil como ahora. Podemos encontrar en Internet, en YouTube, ver a las bandas, en tiendas especializadas en discos que tienen contacto con todo el mundo. Puedes encontrar ahí a lo que quieras, conocer su historia, oír su música y todo esto. En ese momento, es cierto, no era tan fácil, había que ir ya sea desde la periferia, desde el centro de la ciudad,
hasta San Ángel, hasta la zona rosa. El metro obviamente no tenía la extensión de hoy, había que viajar en camión, en peceros, y no era tan accesible, no era tan fácil llegar si no tenías coche, obviamente. Pero bueno, el punto aquí es que con lo que provocó el 68 fue esta ruptura de las autoridades, esta, pues sí, represión en cuanto a la cultura y la contracultura de los jóvenes, que comenzaban también, más allá del el asunto político, de lo que ocurrió en el 68 y el movimiento estudiantil. Lo interesante es que a la par que se preparaba México para ser sede de una de las Olimpiadas, y entonces eh, se sumó al desarrollo cultural y también, ¿por qué no?, contracultural. Aquí se tomó como un sentido, o en un sentido muy negativo, pero no lo era, porque, por ejemplo, para el desarrollo tecnológico de la época, de la moda y del arte, comenzaron a surgir también propuestas que se expandieron, que se alejaron del arte más tradicional, más convencional y que no eran vistos de manera negativa, digamos, esto de la contracultura. Después también aquí se suavizaron las cosas, cambió la sociedad, cambió nuestra sociedad y también fue vista de ese modo, como algo positivo, la contracultura en particular. Entonces, todas las condiciones para emular o para que también surgiera un movimiento contracultural y de protesta como un grito grabado en surcos, estaban ya dadas, estuvieron dadas aquí en nuestro país, en México, y ocurrió que muchas bandas hoy es muy común encontrar y saber que nos podemos comunicar con personas, con amigos, hacer nuevos amigos o nuevos conocidos a todo el mundo, pero en ese momento la gente tenía que transportarse, tenía que viajar a Estados Unidos, a Europa o a algunos otros lugares del mundo y conocer estas bandas, estos movimientos, que desde luego desde el punto de vista de la industria y dentro del movimiento punk también fueron vistos como una oportunidad de negocio y lo fueron en su momento, algo muy interesante también. Pero quiero referirme a este caso de San Ángel, esta zona, quiero decir, de la Ciudad de México, porque ahí surgió una tienda, apareció una tienda de las primeras que importaron discos, no digo que de manera masiva, porque no había mucho ese tipo de alcance en cuanto a las importaciones. Era muy difícil de importar cosas. Y para conseguir discos de rock o en particular de punk estaba el Chopo, sí, una tienda clandestina prácticamente en Tepito, en la calle Aztecas, donde eran de los poquísimos lugares en esas zonas consideradas también como marginadas. Tepito, que estuviera en el corazón de la Ciudad de México, era considerada así. Y en San Ángel, una tienda muy famosa, que fue la primera, Hip 70. Después surgieron otras, Flashman 2000, también en la zona de Port Miscuac, y después discos Brillus y otras más en la zona rosa, eso desde luego todavía más céntrico en la Ciudad de México. Estas tiendas se dedicaron, sobre todo Hip 70, a importar toda la vanguardia de la música, del rock en especial, que existía y que se publicaba en ese momento. Tenían colecciones y bandas que de verdad ahora son de culto casi casi, y algunas mexicanas desde luego, como Rebel the Punk, TNT y Size, una banda que merece un apartado aparte, un comentario aparte. Totalmente, y es que Size no solo marcó una diferencia sonora, también abrió una puerta estética y conceptual que transformó la manera de entender el punk en México. Estéticamente, la portada de su LP, El Diablo en el Cuerpo, de 1984-85 creo, tiene una fuerza visual muy marcada, ¿no? Transmite una energía cruda, teatral y provocadora que encaja perfectamente con el espíritu punk y post-punk mexicano, ¿no? Con este uso del cuero, las gafas oscuras y accesorios góticos punk, refuerzan una estética de confrontación, una mezcla de lo urbano, lo teatral, y es como si la banda estuviera encarnando personajes dentro de una narrativa más grande, ¿no? También el dragón es estilizado en la pared, añade un toque mitológico fantástico, y pues bueno, en conjunto esta portada no buscó ser bonita ni pulida, ¿no? Al contrario, creo que la intención fue clara, ¿no? Fue incomodar a esta sociedad cerrada, a esta sociedad pues moralista, y pues bueno, lo hizo de una manera memorable.
Y pues bueno, pues cuando hablamos del origen del punk en México, hay un nombre también que no nos puede faltar, que es el de Dangerous Rhythm. Y pues bueno, esta banda fue la chispa inicial, ¿no? Surgieron en 1978, cuando el punk apenas comenzaba a sonar en Londres y en Nueva York. Tocaban en inglés, con un sonido crudo y directo, y fueron los primeros en llevar esa actitud contestataria a los escenarios mexicanos, ¿no? Aunque fueran los famosos hoyos funkis, eran estos espacios clandestinos donde el rock sobrevivía. También tienen un LP muy bonito, que es el nombre del LP es homónimo a la banda, Dangerous Rhythm, publicado en 1981, y es una prueba de ello, ¿no? Pues la portada parece sacada de un sueño de Remedios Varo o de Leonora Carrington, una estética surrealista que conecta con lo oculto, lo femenino y lo simbólico, ¿no? Y pues bueno, eso tiene todo que ver con los vinilos, ¿no? Porque en esa época el LP no era solo un formato, era un lienzo, eran estas portadas provocadoras, conceptuales, casi mágicas, ¿no? Por lo que el vinilo se convirtió en un objeto de culto donde la música y el arte visual se fusionaban, ¿no? En contraste a lo que podemos encontrar ahora, en el que pues accedemos solo a una plataforma y a lo mejor ya no apreciamos la imagen de la portada de un disco, ¿no? Simplemente vamos y le damos play a nuestra canción, pues, favorita, ¿no? Y pues bueno, retomando un poco estas dos bandas, compartieron el mismo impulso, ¿no? Romper con lo establecido, crear desde los márgenes y abrir camino para una escena alternativa que no pedía permiso. Entonces, sin ellos el punk mexicano no habría tenido cimientos. Fueron los primeros en decir desde la música, esto también es México, aunque no suena como lo que esperaban. Y esa semilla siguió dando frutos, ¿no? Porque décadas después, a principios de los 2000, apareció una banda que muchísimo, que se llama Descartes a Kant, así como el filósofo, que recoge esa herencia punk. En sus presentaciones suelen ser muy teatrales y pues bueno, convierten cada presentación en una experiencia cinemática. Yo tuve la chance de verlos en el primer Corona Capital y wow, la verdad es que lo hicieron muy bien, me gustó mucho su presentación porque estaban caracterizados como porristas y jugadores de americano tipo zombies. Y pues bueno, si nuestros escuchas quieren además darles un chance, pues la verdad es que su disco Paper Dolls es muy bueno. Y aquí vale la pena también detenerse un poco. Pues hoy es una moda vivir con tatuajes, con cabellos o arreglos en el cabello espectaculares, extravagantes, estrafalarios, llenos de puntas, así larguísimas, ¿no? Esta apariencia punk que todos ahora conocemos y que es muy fácil de seguir encontrándolo en la calle. Algo que a mí me parece ahora en la actualidad muy disfrutable para mí, que también soy fan y que de la música, del rock, del punk, y todo esto, ver que hay viajar en el transporte público y puedes encontrarte en un vagón del metro, en el mismo vagón, quiero decir, a alguien con muchos años ya encima, así como yo, o alguien muy joven con una vestimenta, una manera de vivir, perdón, de vestir muy similar. Es decir, también se ha convertido, y no quiero ya como cerrar el comentario en ese sentido, se ha convertido no solo en una moda, en una manera sino de unir también, es una manera ahora el punk de unir a las generaciones, ¿no? Porque obviamente, como decía hace rato, seguimos metidos en crisis, ¿no? Ahora no solo en nuestro país, sino de manera global, crisis de todo tipo, de violencia, de la sociedad en general, económica. Y creo que no hay manera bueno, son muchas cosas las que se pueden mencionar al respecto. Así que el punk sigue siendo una salida, una manera de expresarnos y de poner de manifiesto que sí estamos en contra de ese sistema que continúa siendo opresor, si no como en el 68 y lo que ocurrió en Tlatelolco, sí con esta mentalidad de prohibir todo lo que implique la libertad. Y eso es algo muy difícil de entender. Es contradictorio, sí, es extraño también, es extravagante, quiero decir, esto de defender la libertad de expresión, pero es algo vigente, es algo muy de los seres humanos, esta necesidad de evitar ser reprimidos. Si nos sumamos al sistema, todos trabajamos, todos ganamos dinero, tenemos hoy tarjetas de débito, de crédito, compramos a plazos, como sea, pero seguimos con esa otra actitud. Eso es también como muy mexicano. Y poder encontrar en la música este refugio de lucha. Así es. Y es muy interesante porque fíjate que con los Ramones, que digamos,
existen como mitos en torno a, no mitos, no mitos, sino interpretaciones. ¿Quién fue primero, si los Ramones o los Sex Pistols? Pero bueno, hay una grabación de una estación de radio de Nueva York, que es donde vivían ellos, que con una de sus primeras canciones la transmitió esta estación, y entonces queda en la historia este legado, digamos, o la marca de que ellos fueron los primeros. Después surgieron los Sex Pistols. Y ellos estaban en Londres, y Malcolm McLaren, que fue su manager y creador de la banda, tenía un concepto en el que no era solo la música. Esto aparece de una tienda que tenía, pues, de su propia tienda, que se llamaba Sex. Y ahí tenía su propia moda, él hacía los diseños junto con otras personas, y la gente encontró también ahí, los jóvenes, en este ambiente que se repite a lo largo de la historia, no solo en Europa, en Estados Unidos, sino también aquí en nuestro país, encontraron ahí esto que decimos ya varias veces, la manera de expresarnos, una manera de ser distintos, más auténtica, más propia. Entonces, eso esto que menciono, la moda, el comercio, sí, el negocio, que comprar y vender, todo esto, prevalece, es algo que marcó, digamos, el espíritu de ser punk, como las bandas. También el movimiento evolucionó y entonces se volvió más y más accesible. Y en los 90 surgieron bandas de algo que los Blink 182, me parece que fueron los que lo bautizaron así, como Happy Punk. Pero en México quiero establecer aquí una relación, una liga eh, entre este antecedente, que dando una vuelta por YouTube, investigando para platicar con ustedes en esta ocasión, encontré o recordé pues que había grupos, no grupos, sino solistas como Arturo Vázquez. Él era hijo, no sé si falleció, no encontré muchas cosas sobre él, pero era hijo de Alberto Vázquez, el cantante de rock, y bueno, y su mamá era Isela Vega. Isela Vega, una actriz de las primeras que también provocaron mucho a la sociedad mexicana, porque era de las primeras que aparecieron en las películas totalmente desnudas. Ella hizo por primera ocasión este tipo de escenas muy fuertes para la época, y después revivió, digamos, su carrera con una película de Luis Estrada. La revivió y surgió, ya era una persona mayor, ya era una ancianita, digamos, y entonces Isela Vega, ya en una edad bastante avanzada, aparece también como la patrona de un congal, donde regenta a varias chicas, ¿no? ¿Qué más punk puede haber que una abuelita que haga eso, ¿no? En fin. Pero su hijo, Arturo Vázquez, tuvo una carrera muy efímera, desde luego, en los ochentas, pero una canción que me encontré que se llama Caperucita Roja, Caperucita Feroz, o algo así se llama su canción, pero él tiene una canción que es punk, que es como happy punk. Él canta y su letra es muy accesible y todo. Y por tener y contar con el respaldo de sus papás famosos, el rockero Alberto Vázquez y la actriz Isela Vega, pues tuvo acceso también a toda esta música, a toda esta industria de nuestro país, que también ha existido la industria del disco, y pudo grabar también su propio material. Es un EP, lo que yo encontré es que solo tiene un EP con 2 o 3 canciones, pero entra también dentro de todo esto, cabe en este recuento, en este perfil que hacemos de la época del punk en nuestro país, porque además, y no digo que sea algo importante musicalmente hablando ni nada, es alguien más bien muy poco conocido, pero sí es un caso en particular especial para nuestra cultura, para nuestro país, porque logró continuar con ese estilo, con ese tono de rebeldía, que fue de los pocos, porque los demás, era un momento también, ese otro, en los ochentas ya, en el que, pues sí, los jóvenes de los cantantes o actrices de las épocas anteriores, la época del rock and roll en nuestro país, también fue maravillosa, muy fresa, increíblemente fresa, lo veríamos hoy así, ¿no? Eran más bien como elegantes, muy bien bañados, peinados y todo esto, ¿no? Eran ellos muy, muy en otro mood totalmente. Pero en los ochentas, sus hijos, acostumbrados a la música, con acceso a la industria, hicieron este tipo de propuestas muy interesantes, me parece, no musicalmente hablando, sino en el caso de Arturo Vázquez, que sí tiene este dejo de espíritu punk, ¿no? Porque imaginemos los ochentas, una canción mexicana con este estilo, bueno, y famosos, con un niño, con un adolescente, un joven, hijo de artistas tan famosos como estos dos que menciono, fue todo un suceso. Y es algo que debemos comentar aquí. En fin, que el punto al que voy
es que la evolución, la manera musical en que ha evolucionado el punk es una, y lo otro es cómo ha conservado su espíritu y cómo la gente, las nuevas generaciones, van conservando ese espíritu, ¿no? De rebeldía, todos necesitamos eso en algún momento de nuestras vidas, tener un punto de identidad con el que sentirnos, para la redundancia, a gusto e identificados. Y la actitud punk no es solo considerar eh, esto, este aspecto estrafalario de los estoperoles, el cabello, los pelos así gigantescos parados. Hay otras maneras de serlo. Eh, Hay artistas, Elvis Costello, por ejemplo, otro músico inglés, él fue de los primeros en hacer punk, música punk o post-punk, con una vestimenta, una manera de lucir en el escenario y fuera de él, vinculada más bien como a un oficinista, diríamos. Es decir, usaba trajes, usaba corbatas, camisas blancas, pero estaban desgastadas, había algo como mal puesto. Y las camisas, desde luego, aunque fueran de vestir, decimos en México, una camisa formal, la manga estaba subida hasta arriba del codo, doblada, quiero decir. Con eso, muy sencillo, que no es algo que quizá muchos oficinistas hagan de manera inconsciente, pues porque es necesario tener las manos libres o algo, pero en su momento también fue una manera, acompañado desde luego de la música, de una actitud punk. Y lo encontramos ya después de estos años en un montón de lugares, en un montón de artistas, que digamos, artistas plásticos, en la música, en nuestro país, en Europa, en Estados Unidos, que hicieron esto, evolucionaron el movimiento punk y se convirtió ya en otra cosa. Con este tipo de variantes tan interesantes hoy y vigentes con lo que tú quieras hacer. Porque entonces estaban en San Ángel, los punks de San Ángel, que tenían dinero, que tenían acceso a viajes, a poder viajar a Estados Unidos y traer toda la moda para acá, como pins y todo un tipo de pues mercadería que se movía en Estados Unidos, la traían y la usaban para expresarse. Y estaban estos otros mucho más radicales, mucho más originales en ese sentido de aquí de México, de Ciudad de Nezahualcóyotl, de la periferia de la ciudad, de la capital del país, el Distrito Federal se llamaba así en ese momento, que tomaban, desde luego, tenían una actitud pues mucho más extrema, ¿no? Quizá no tanto con los mismos recursos económicos, pero sí con la misma creatividad, sí con la misma necesidad de ser rebeldes, ¿no? Una banda también de los ochentas famosa en ese sentido, Rebelde Punk, también es su nombre, lleva la fama, ¿no? Y hay muchísimas otras bandas que son mexicanas, no solo Sais y no solo por aquí encontraste otra banda, ¿no? Se llama Meldi, perdón, Meldi, que es un acrónimo de otra palabra, pero muchas otras más, ¿no? Xenofobia, sedición también. En España también nos pegó muy fuerte la movida del rock en español cuando surgió esto también en los ochentas y conservaban esa actitud. Entonces, eso es, me parece, la evolución, lo que quiero decir en pocas palabras, es cómo ha evolucionado esta idea, esta contracultura, que me parece, si lo ubicamos así en los setentas, a una expresión distinta, a algo que forma parte de nuestra vida cotidiana. Y lo interesante es eso, ¿no? Que no llegó como una copia, ¿no? No, no es una copia, es justo cómo se pudo adaptar, cómo se pudo recibir. Y justo me surge una pregunta para ti como escritor, que además sé que escribiste muchos años en la revista Rolling Stone en México. ¿Cómo expresaba la revista este movimiento coyuntural, este movimiento contracultural de la música? La revista Rolling Stone surgió en Estados Unidos y la palabra es una piedra rodante, esa es la traducción, y no tiene nada que ver con el grupo inglés, con The Rolling Stones. No tiene nada que ver. Es una frase, un dicho estadounidense que hay que evitar dejar que el moho crezca en las cosas, en tu persona o en las personas. Entonces, para eso hay que convertirse en una piedra rodante. El Tri, años después, hizo su propia versión y las piedras rodando se encuentran, algo así dice, ¿no? Pero se refieren a eso, ¿no? También es una expresión contracultural de protesta de que no todos hacemos eso, pero no, muchos nos sentimos muy agradables, nos sentimos bien de cambiar, de reinventarnos, de renacer, de estar en constante movimiento, como una piedra que rueda. Entonces la revista surgió en Estados Unidos con ese espíritu. Acá se adaptó con muchos trabajos, con mucha dificultad, porque de pronto
Alejandra Guzmán era la opción rockera de nuestro país, Gloria Trevi también, y eso chocaba mucho con la versión original, digamos. Pero aún así, pues merecían, tienen su propio atributo, sus propios atributos musicales, no solo físicos, pero también otras bandas, otras expresiones mexicanas que son mucho más extremas en cuanto a la combinación que hacen de su propia música. Eso es algo también que creo es muy interesante y habría que platicarlo en algún otro momento, dedicarle a este tipo de grupos, porque hay un grupo que combina, imagínate, música tradicional de Oaxaca, jazz y punk. Puede- Wow. y entonces, la cuestión es que el punk sigue evolucionando y sigue presente en nuestras vidas. Y lo seguirá estando ahí, porque como decíamos hace rato, las crisis son recurrentes y siempre vamos a vivir, me parece que en crisis, en México por lo menos, y ahora pues sobre todo porque es algo a nivel global. Y pues el punk nació como un espejo roto, pero un espejo roto al alcance de todos los que quieran expresarse, al alcance de los que todos quieran sentir como este poder de decir, no, quizá me tengo que adaptar al sistema porque hay veces que no queda de otra, porque hay que comer, pero nada nos puede robar esa actitud o este espíritu, ¿no? Esta piedra rodante que dices, ¿no? Que hay que mantenerse de esa manera, ¿no? Y pues bueno, ya tenemos que cerrar el programa. No sin antes de mencionar que uno de nuestros suscriptores nos escribió para pedirnos, sugerirnos un nuevo tema respecto a la banda de Gathering y de Opeth. Esto es metal gótico y rock. Entonces, bueno, lo tomaremos en cuenta para próximos episodios y pues sí, ahondar un poco más en todo lo que hemos dejado pendiente en este nueva entrega del episodio de Vintage Pop. Y pues bueno, si este episodio les gustó, quieren desempolvar su tornamesa, escuchar a Nina Galindo, a Cecilia Pero Toussaint, mira, este, desde luego, a Real de 14, el Aragán de Compañía, a Rodrigo González también, que pueden pues pueden hacerlo ya sea en tornamesa o en YouTube, en algo digital, que es como solemos tener acceso ya todos de inmediato. Y pues bueno, en el siguiente episodio esperemos, vamos a abordar el tema de el tecno, viajaremos al universo tecno de Kraftwerk hasta a Nortec. a Norte, son propuestas totalmente disímbolas, digamos, pero muy interesantes. En particular, Kraftwerk es inclasificable, es una gran banda, pero Nortec es otra cosa, es muy, muy interesante lo que hace. Entonces viajaremos en el próximo episodio de Berlín a Tijuana Así es, sin escalas. y sin escala. Esto fue Vintage Pop. El soundtrack de nuestra historia. Y no se olviden darnos like, regalarnos un like y seguirnos. Bye, hasta la próxima.